Buenos días, amados amigos y hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de este tiempo maravilloso. No hay nada mejor que empezar un día de la mano del Señor. No hay nada mejor que poder entender que cuando estamos en el Señor, todo lo mejor está por suceder. Creo que Dios nos ama mucho. Dios siempre ha querido bendecirnos y ha querido darnos lo mejor. Por eso hoy me siento privilegiado, una vez más, de llevar una palabra, del Señor en esta mañana, sabiendo que es Él y para Él para quien servimos. Es maravilloso iniciar un servicio de la mano del Señor. Es hermoso saber que cada momento lo hacemos para Él y por Él. Quiero saludar a cada uno de los amigos y hermanos que en este momento se conectan, sabiendo algo impresionante, y es que lo que Dios quiere para nosotros es no solo maravilloso, sino es para edificarnos. Cada día a través de su palabra, Él nos bendice, Él nos enseña, Él eh, habla a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Por eso hoy quiero que nos unamos en una oración maravillosa para dar inicio próximo a lo que es la palabra de Dios, pero también precederlo por un maravilloso tiempo de adoración donde queremos pedir a Dios que seamos como Él. Yo quiero pedirle a usted que se una junto conmigo y hagamos una oración en esta mañana, una oración que nos muestre ese deseo delante de Dios de poder amarle, de poder decirle: Señor, te amamos, te necesitamos y queremos que tengamos este tiempo maravilloso en tu presencia. Vamos, únase junto conmigo allí donde está con tu familia y permíteme hacer una oración por cada uno de ustedes y para que cada uno de nosotros estemos conectados no solo a través de esta red social, sino a través del Espíritu Santo de Dios y a través de Jesús, en quien dice su palabra: somos uno solo en Cristo, y nos vamos a unir a través de esta oración para dar inicio a este servicio familiar de hoy domingo, un día especial en el mes de julio, un día especial porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes y sabemos que Dios nos va a dar una palabra a fin de poder enseñarnos y exhortarnos en nuestra labor, especialmente de padres. Yo quiero pedirte a ti que te unas ahí conmigo en una oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu favor y tu misericordia. Gracias por esta mañana preciosa, una mañana llena de tu unción y de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este tiempo familiar, por este tiempo de revelación, por este tiempo en el que tú nos enseñas a saber que si estamos contigo, Señor, todo será mejor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu orientación. Necesitamos unirnos, Señor, no solo a través de una red social. Necesitamos unirnos en tu espíritu, ser uno solo en ti, porque tú nos invitas y nos llamas a la unidad, Señor, y tu Espíritu Santo es unidad. Queremos estar delante de ti expectantes. Tener un tiempo para que de nuestro corazón siempre salga una adoración para ti. Un tiempo para tener nuestro corazón dispuesto, nuestros oídos abiertos y nuestro corazón enseñable para escuchar tu palabra y aprender de ella y por supuesto para ponerla por obra. Pero también, Señor, necesitamos que tomes el control a partir de este momento, porque todo este tiempo, toda esta transmisión es por ti y es para ti, Señor. Por eso necesitamos que nos hables, pero también necesitamos que nos orientes. Pero también necesitamos, Señor, que recibas nuestra alabanza y nuestra adoración. Todo está en tus manos en esta mañana, Señor. Y si está en tus manos, Señor, entonces todo podrá empezar con tranquilidad, porque todo es para tu gloria, todo es para tu honra. Y si todo es para ti y tú lo permites, Señor, entonces cosas maravillosas vendrán a partir de este momento, porque cuando tú tomas el control, todo es diferente, Señor. Es diferente cuando tú tomas el timón, es diferente cuando tú diriges, es diferente cuando tú gobiernas, es diferente cuando es tú a que a través de tu Santo Espíritu nos diriges a toda verdad. Ponemos en tus manos este servicio, pero también nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, qué alegría verles otra vez, qué alegría poder estar en esta mañana preciosa. Bendigo la vida de cada una de las personas presentes, de aquellos que ya se han unido a esta transmisión. Bendigo la vida de Lina, de Mónica, de Luzden, de Brenda, de Marixa. Bendigo la vida de cada una de las personas que se encuentran conectadas en esta mañana. Y quiero pedirle que hagas algo conmigo, que me acompañes a un tiempo de adoración delante del Señor. Qué hermoso es poder decirle al Señor, a través de una canción, a través de una adoración, decirle: Señor, renuncio a ser como yo soy. Yo quiero ser más como tú, yo quiero ser como tú eres. Porque realmente esa es la esencia del cristiano, ser un imitador de Cristo. Así que quiero que hoy hagamos eso, que seamos nosotros levantando una adoración que nos enseñe y que nos ministre
y que nos muestre claramente de que queremos ser como Él. Vamos, acompáñenme entonces en este momento a decirle: yo quiero ser como tú. Vamos a adorarle allí en casa. Quiero ser como tú. Adórale allí en casa. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Díselo allí en casa. Yo quiero ser como tú. Dile: yo quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser un vaso de tu amor. Díselo una y otra vez. Yo quiero ser como tú. Qué maravilloso. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y yo quiero ser un vaso. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Dice una vez más. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Adora al Señor ahí, dile: Señor, yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Qué maravilloso es poder declarar con nuestra boca que queremos ser como el Señor. Porque nuestra labor es esa. Nuestra labor es ser imitadores de Él. Poder reflejarlo a Él a través de nuestras vidas. Bendecimos una y otra vez las personas que se han conectado en esta hora. Aquellos que están muy expectantes de la palabra que Dios va a dar y que, lo decía al principio de la transmisión, es una palabra enfocada principalmente a aquellos que ejercen sacerdocio y a aquellos que ejercen paternidad. Es una palabra para padres en esta mañana y también para personas que ejercen autoridad. A veces tenemos un problema y que creemos que solamente ser padre significa tener hijos biológicos. También tenemos hijos espirituales, también ejercemos liderazgo, también ejercemos autoridad en un trabajo cuando tenemos personas a nuestro cargo, y eso significa ejercer autoridad. Eso significa poder entender lo que Dios quiere hablarnos en hoy, es la labor que tenemos que hacer para poder ser padres exitosos, para ser personas de autoridad exitosas y no fracasar en esa labor. Creo que Dios me habló mucho desde anoche, me hablaba de cómo tomar buenas decisiones delante del Señor, cómo poder tomar buenas decisiones y que a Él le agraden y que sean dirigidas por Él. Pero siento que hoy el Señor me ha enfocado directamente a algo maravilloso, y es hablar de la labor de ser padres, de la labor de ese sacerdocio y de esa autoridad. Así que quiero que me acompañe por favor al primer libro de Samuel, al capítulo 2,
y a los versículos 12 al 35. Le reitero, el libro de Samuel, capítulo 2 y versículos 12 hasta el versículo 35. Y quiero que hablemos y podamos desarrollar este tema. Y decidí tomar, por la claridad del lenguaje en esta mañana, la versión Palabra de Dios para Todos. Había leído la enseñanza, había sido guiado por el Espíritu a través de Reina Valera 1960, pero por amor y por facilidad de muchos de los que sé que se conectarán en esta mañana para escuchar la palabra, y por la claridad del lenguaje me impresiona la forma como lo describe PDT o Palabra de Dios para Todos. Entonces quiero hablar hoy de la vida de un hombre que fue sacerdote, que fue autoridad, que fue padre, llamado Elí. Y la escritura dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, y versos 12 hasta el 35, varios apartes, de los cuales quiero tomar algunos versículos puntuales para hablar de lo que fue la labor de Elí como padre, recordando, como lo decía anteriormente, que fue sacerdote igualmente. La Biblia dice, en Palabra de Dios para Todos, en el verso 12, los hijos de Elí eran perversos y no les importaba el Señor. Mira qué tremenda declaración. Los hijos de Elí eran perversos y dice la escritura que no les importaba el Señor. Pero la Biblia me dice que Elí era sacerdote. Que Elí obviamente era padre de familia porque estamos hablando de los hijos de él. Entonces, no solamente Elí tenía hijos, no solamente Elí era un padre, sino era un sacerdote. Pero yo creo que nos hemos equivocado en esto. Porque Dios nos tiene que enseñar algo maravilloso, y es que no se puede ser sacerdote si no se es buen padre, o no se puede ser buen sacerdote si no se es buen padre, porque el primer ministerio está en nuestra casa, porque el primer ministerio está en nuestro lugar de residencia, de habitación, en nuestro hogar, en nuestra familia. Nuestra familia es sin duda nuestro primer ministerio. Y la Biblia dice que los hijos de Elí eran perversos y no les importaba el Señor. Y es una declaración muy fuerte, ¿sabes? Porque la Biblia me está mostrando de que los hijos de Elí eran perversos, pero estamos hablando de los hijos de un sacerdote. Estamos hablando de los hijos de un hombre de autoridad. Estamos hablando de los hijos de un hombre que Dios eligió para que manejara la autoridad sobre su pueblo, para que les guiara espiritualmente. Y dice el verso 13 en adelante, ni la manera en que se suponía que los sacerdotes debían tratar al pueblo. O sea que a Dios no solamente le desagradaba la actitud de los hijos de Elí, sino que los hijos de Elí no les importaba el Señor, ni les importaba la manera en que se suponía que los sacerdotes debían tratar al pueblo. O sea, no tenían en serio ni las cosas de Dios, ni el ejercicio sacerdotal. Dice, lo que los sacerdotes debían hacer para el pueblo era lo siguiente, lo explica Reina Valera de una manera, pero PDT de una forma muy clara, y por eso quise tomarla en esta mañana. Dice, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, el sacerdote debía colocar la carne en una olla de agua hirviendo. Luego el ayudante del sacerdote debía tomar un tenedor grande de 3 dientes para sacar un poco de la carne de la olla. El sacerdote tomaba solo la carne que se sacaba con el tenedor. Eso es lo que debían hacer los sacerdotes con todos los israelitas que ofrecían sacrificios en Silo. Antes de quemar la grasa en el altar, el ayudante hablaba con el que estaba por ofrecer el sacrificio y decía, dale al sacerdote algo de carne para asar, pues no te aceptará carne cocida. Si el hombre contestaba, primero quema la grasa y luego puedes tomar lo que quieras, entonces el ayudante del sacerdote contestaba, no, dame la carne ahora, si no me la das, te quitaré la fuerza. Verso 17. De esta manera, Ofni y Fines mostraban que no respetaban las ofrendas presentadas al Señor, y este era un pecado muy grave ante los ojos del Señor. Quiero que nos concentremos. Ya el versículo número 12 nos enseñaba que los hijos de Elí eran perversos y que no les importaba el Señor. Pero ahora quiero ver que el verso 17 me da otra particularidad de los hijos de Elí. Dice que de esta manera Ofni y Fines mostraban que no respetaban las ofrendas presentadas al Señor. Y este era un pecado muy grave ante los ojos del Señor. Mira qué impresionante es esto. Porque los hijos de Elí, sacerdote de Dios,
Mostraban que no respetaban las ofrendas presentadas ante el Señor. ¿Y cuántas de las cosas que nosotros hacemos y tenemos son ofrendas que presentamos ante el Señor? Nuestra propia vida es una ofrenda delante de Dios. Las cosas que tenemos, nuestro hogar, nuestra familia, son circunstancias que presentamos delante del Señor muchas veces. Pero hay hijos que nos han pasado por encima de la autoridad y no han respetado esas ofrendas presentadas al Señor. Dice la Escritura en cuanto a la ofrenda que presentaba el pueblo a los sacerdotes, que era un pecado muy grave ante los ojos del Señor no respetar esas ofrendas. Así que yo creo que hay muchos padres que en muchas ocasiones están enfocados, están estableciendo esfuerzos humanos de trabajo, de asistir a los templos, de poder buscar la palabra de Dios, de esforzarse en muchas áreas, pero hemos hecho algo muy errado y es que hemos dejado que nuestros hijos hagan como quieran. A tal punto, dice la Escritura, que las ofrendas presentadas al Señor no las respetaban omni ni fines. Hijos de Eli que solamente hacían lo que querían, y cuando hacían lo que querían, dice la Escritura claramente que era un pecado muy grave ante los ojos del Señor. Y hoy la pregunta para aquellos que somos padres, la pregunta para aquellos que somos autoridad, la pregunta para aquellos que realizamos circunstancias de sacerdocio y de paternidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros y qué están haciendo los hijos de nosotros? Porque muchos de nuestros hijos están haciendo pecados muy graves ante los ojos del Señor y nosotros hemos pecado por omisión. Hemos sido un fracaso como padres. Elí era sacerdote, pero era un sacerdote que fracasó como padre. Así que yo creo que entendamos esto, porque la Biblia muestra en el verso 18, dice, pero Samuel servía al Señor como ayudante vestido con un efod de lino. Cada año su mamá le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba a Silo con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. Elí bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo que el Señor te dé más hijos como con Ana, en pago del niño que Ana prestó y dedicó al Señor, hablando por supuesto de Samuel. Elcaná y Ana regresaron a casa, y el Señor fue bondadoso con Ana, concediéndole 3 hijos y 2 hijas, mientras Samuel crecía sirviendo al Señor. Y yo quiero enfatizarme en este paralelo entre los hijos de Elí y Samuel. La Biblia me muestra un Samuel que escuchó la voz de Dios, dice la Escritura, y que sirvió al Señor en el templo, y que sus padres le hacían un vestido de efod, que era el vestido propio de los sacerdotes de lino, y que estaban presentándolo al templo, lo habían dedicado al servicio del templo, y entonces el sacerdote que era Elí bendecía a sus padres, a los padres de Samuel, y le decía que ojalá Ana, en pago del niño que había prestado y dedicado al Señor, pudiera tener más hijos. Dice en la palabra del verso 21 que el Señor fue bondadoso con Ana, concediéndole 3 hijos y 2 hijas, mientras Samuel crecía sirviendo al Señor. Y esto me muestra algo maravilloso, y es que hay 2 formas de guiar a nuestros hijos. O ponerlos delante del Señor como lo hicieron con Samuel, dedicárselo al Señor y esperar que mientras aquel chico o aquel hijo nuestro crezca y sirva al Señor, nuestro vientre se vuelva fértil. Hablando para hombres y mujeres, no nuestro sea fértil, dé muchos frutos. Por eso la Biblia dice que el Señor fue bondadoso con Ana, concediéndole 3 hijos y 2 hijas mientras Samuel crecía sirviendo al Señor. Mientras nuestros hijos crezcan sirviendo al Señor, habrá frutos. Mientras nuestros hijos crezcan sirviendo al Señor, habrá abundancia. Mientras nuestros hijos sigan sirviendo al Señor y crezcan sirviéndole a Él, van a haber bendiciones en nuestra casa. Pero yo veo una cosa contraria con los hijos de Elí. Unos hijos que hacían como se les daba la gana. Unos hijos que hacían lo que querían y que su padre, de alguna manera, siendo sacerdote, fracasa con su labor de padre. Entonces yo veo unos misionfines que hacían como querían. Ya vemos que hacían cosas que eran pecados graves ante los ojos del Señor. Pero vemos un Samuel que su madre y sus padres los ponen al servicio en el templo y ven cómo los frutos de su vida empiezan a crecer, empiezan a darse porque su hijo crecía sirviendo al Señor. Entonces yo creo que muchos de nosotros nos hemos esforzado trabajando. Muchos de nosotros nos hemos esforzado haciendo cosas quizás fuertes ante las circunstancias humanas, levantándonos muy temprano, acostándonos muy tarde, esforzándonos por tener trabajo, esforzándonos por hacer un buen alimento para nuestros hijos, esforzándonos para muchas cosas que no están mal.
pero que yo lamento informarte por lo que recibía del Espíritu en esta mañana, que hay dos formas de poder multiplicar, hay muchas formas de poder establecer las cosas para nuestra bendición. Si nuestros hijos les sirven al Señor, si nuestros hijos son formados con autoridad en la casa y tienen que asumir responsabilidades y hacer las cosas de la mejor forma, entonces los frutos van a salir. La Biblia dice claramente que Samuel, mientras le servía al Señor, bendecía a Dios a su madre, bendecía a Dios a su familia, porque Samuel estaba sirviendo a la casa, mientras los hijos del propio sacerdote Elí eran un fracaso. La Biblia dice en PDT que eran perversos y no les importaba el Señor, y solo lo inicia narrando el verso 12, hablando de los perversos y desobedientes hijos de Elí. Reitero, un sacerdote. Entonces, yo creo que nosotros le hemos preguntado muchas veces a Dios, Señor, ¿por qué estos esfuerzos tan innumerables y mi bendición no llega? Señor, ¿por qué me tengo que sacrificar tanto para recibir algo que quizás otra persona recibe con un mínimo esfuerzo? Porque no se trata de nuestras fuerzas. No se trata de la forma como nosotros lo hagamos, se trata de la forma como nosotros ejerzamos debidamente la autoridad para que nuestros hijos puedan llegar a ser los hijos que Dios quiere que sean, porque Dios va a demandar de nuestra labor como padres. Así que quiero que entendamos una cosa. La Biblia dice en el verso 22, nuevamente hablando de Elí y sus hijos, que Elí era muy anciano y con frecuencia oía sobre las cosas que sus hijos le hacían a los israelitas en Silo, y también que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la carpa de reunión. ¡Qué perversidad impresionante! Ya Elí, sacerdote de Dios, era viejo y era anciano, pero escuchaba con frecuencia, me impresiona esa palabra, con frecuencia, ya que era una costumbre, que sus hijos hacían con los israelitas en Silo muchas cosas que no agradaban a Dios, y que a sus hijos les gustaba acostarse con las mujeres que servían en la entrada de la carpa de reunión. Eran unos irrespetuosos. Dice, él le dijo a sus hijos, el pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen. ¿Por qué actúan así? Déjense de eso, le dijo papá, o sea, Elías a sus hijos. El pueblo del Señor está hablando mal de ustedes. Eran un perverso testimonio. Dice, si alguien peca contra otro ser humano, tal vez Dios le ayude. Pero si alguien peca contra el Señor, entonces, ¿quién va a poder ayudarle? Pero como los hijos de Elí se negaron a escucharlo, el Señor decidió matarlos. Y creo que tenemos un problema, que hemos sido muy buenos trabajadores y yo aplaudo esa labor. Yo creo que hemos sido esforzados y valientes y aplaudo esa labor, pero hemos sido un fracaso como padres porque pudiendo haber sido Elí el mismo sacerdote, Elí era el sacerdote, fracasó como padre. Y creo que tenemos un problema, y es que nuestra negligencia al disciplinar a nuestros hijos va a traer más temprano que tarde un desconsuelo sobre nuestras vidas. Entonces empezamos con frases de que, ay, pero mi hijo solamente me da dolores de cabeza. No fuimos oportunos al disciplinar a nuestros hijos. Y esa negligencia al disciplinar trae desconsuelo. Luego vemos a nuestros hijos en situaciones adversas, quizás detrás de las rejas en una cárcel, quizás con muchos problemas ante la sociedad, quizás en el lugar donde llegan a vivir nunca son aptos, siempre van a querer sacarlos de donde están porque son personas que son indeseables. Y eso suena muy duro de la boca de un sacerdote y de un padre, pero ¿cómo hago yo para predicar algo que yo quiero predicar si es lo que Dios quiere establecer en esta mañana? Que hemos fracasado y hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos. Yo veo a los hijos de Elí cometiendo pecados por doquier. Y luego entonces veo en este verso que acabamos de leer que el juicio de Dios llega contra la casa de Elí. Entonces no hemos entendido algo. Y es que el problema de nosotros no es que solamente hemos sido negligentes para disciplinar. No solamente que hemos dejado que nuestros hijos hagan lo que quieran, sino que ha venido juicio contra toda la casa por causa de nuestra negligencia. Y quizás muchas veces decimos, wow, pero es que mi hijo es desobediente, pero es que mi hijo es perezoso, pero es que mi hijo no hace las cosas, mi hijo no quiere ir a la iglesia. Pero todo eso me enseña por la palabra que es porque nosotros no quisimos hacer oportunamente nuestra labor de padres. Porque hemos sido negligentes para disciplinar. Porque mientras nuestros hijos vean en los padres gente alcahueta que les provee, se acostarán a dormir hasta que sea necesario, porque tendrán en sus padres la provisión y el esfuerzo para que ellos tengan como comer. Mientras sus padres permitan que sus hijos hagan lo que quieran y no haya una disciplina correcta, quizás pasarán con los padres lo que pasó con Elí. Llegarán a viejos y seguirán viendo la malformación y la indisciplina y la perversidad de sus hijos, que no solamente
actúa en contra de ellos, sino actúa en contra de todo un hogar, de toda una generación. Qué impresionante es algo. La Biblia dice que en el verso 26, hablando de Samuel, entre tanto el joven Samuel seguía creciendo, agradando al Señor y al pueblo. Entonces yo veo algo que tenemos que entender. Y es que hay dos formas. Es que siempre sacamos excusas. Pero si yo hubiera conocido al Señor antes de... Pero si yo hubiese podido disciplinar a mis hijos y tuviera en mi esposo un hombre que me enseñara, nada de eso. El Señor me decía esta mañana, nada de excusas. No quiero gente con excusas. Quiero gente con autoridad y con disciplina en sus casas. Cuando Dios te creó o te dio la oportunidad de ser papá o de ser mamá, te entregó consigo algo llamado la autoridad. Y cuando tú y yo tenemos autoridad, Dios nos va a demandar por cada cosa que nos entrega. Y Dios nos ha entregado la autoridad. Y si Dios nos ha entregado la autoridad, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la autoridad? ¿Abusando de la autoridad? ¿Siendo negligentes para ejercer la autoridad? ¿O por el contrario, ejerciendo la autoridad en debida forma para que nuestros hijos sean debidamente formados? El verso 27 dice, un hombre de Dios fue a Elí, diciéndole, Elí, el Señor dice, tus antepasados fueron esclavos de la familia de Faraón, pero yo me manifesté ante ellos. Elegí a tu tribu de entre todas las tribus de Israel para que fueran mis sacerdotes y ofrecieran sacrificios en mi altar. Quemaran incienso y usaran el efod. También dejé que tu familia recibiera la carne de los sacrificios que me ofrece el pueblo de Israel. Y hasta ahí vemos entonces un hombre de Dios que le habla a Elí como sacerdote y le muestra algo muy especial. Y es, yo creo entender por el Espíritu que nosotros fuimos como Elí. Estuvimos ante Faraón, fuimos esclavos en Egipto. Egipto tipifica el mundo y fuimos esclavos del mundo. Pero Dios nos da un privilegio, dice el verso 28, elegí a tu tribu entre las naciones de Israel para que fueran mis sacerdotes. Dios nos ha sacado del mundo y nos ha traído a su bendición, a sus caminos y a sus pies. Pero nos ha dado la bendición de ejercer autoridad conforme Dios lo quiere. Y llevamos años de haber conocido del Señor. Llevamos años de haber estado ya no solamente en el Evangelio, en la lectura de la Escritura, en la reflexión de ella, sino estamos continuando siendo negligentes con nuestra disciplina. Estamos siendo negligentes con nuestro actuar como padres. Déjame decirte, mientras tú sigas trabajando forzadamente, mientras tus hijos duermen, vas a tener sin necesidad de profecía zánganos en tu casa. Mientras tú sigas haciendo lo que tú tienes que hacer para ti, más lo que tienen que hacer tus hijos, vas a ser esforzado, vas a tener que trabajar mucho, vas a sentir mucho cansancio y vas a tener cada día gente que desagrada a Dios. Eso dice la Escritura. Elí era sacerdote. Él era un hombre de autoridad espiritual, pero fracasó con su labor como padre. Ahora, ¿cuánto más nosotros que a veces ni siquiera estudiamos la Escritura con fuerza? Ni siquiera nos dedicamos a hacer un pacto con Dios para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Por eso el verso 29 dice, entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios? Le dice el hombre de Dios, hablándole de parte de Dios a Elí. ¿Por qué miras con desprecio mis sacrificios y ofrendas? Honras, escúchame, esta palabra impresiona mi espíritu en PDT. Honras a tus hijos más que a mí. Engordas con lo mejor de la carne, siendo el pueblo de Israel quien ofrece esa carne para mí. ¡Wow! ¡Qué impresionante el verso 29! Dice que el hombre de Dios le habla a Elí, hablándole de parte de Dios, le dice, entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios y mis ofrendas? Déjame decirte algo como un hombre de Dios en esta mañana, guiado por el Espíritu. ¿Por qué miras con desprecio los sacrificios que Dios ha dado para ti? ¿Se te ha olvidado el retrato de Jesús en la cruz, sangrando, siendo vituperado, tomando vinagre, siendo escupido, siendo maltratado, siendo lacerado por ti, por mí? Porque estamos despreciando el sacrificio de la cruz. Estamos despreciando el sacrificio de que tenemos un privilegio por lo que Jesucristo hizo en la cruz de ahora ser hijos de Dios. Entonces llegamos a una iglesia, nos volvimos evangélicos, religiosos, con una Biblia, pero no ejercemos la autoridad sacerdotal. No somos padres ejemplares y dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Entonces tenemos fracasos, tenemos mucho esfuerzo, innumerables horas de trabajo y pocos resultados. Pero Dios es claro en esta mañana. Dios habla y te dice, mira, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? ¡Wow! ¡Qué palabra, qué frase impresionante en PDT! En la mitad del verso 29, en primer libro de Samuel, capítulo 2 y verso 29 en PDT dice,
que él dice, honras a tus hijos más que a mí. ¿Y cuántos de nosotros honramos como padres a nuestros hijos más que a Dios? Decimos que Dios es nuestro Padre, pero hay que honrar al papá y a la mamá, y no honramos a Dios, honramos a nuestros hijos. Porque servimos a nuestros hijos, nos inclinamos ante nuestros hijos, le ponemos todo en bandeja de plata a nuestros hijos. Entonces hacemos lo que nuestros hijos quieren y honramos más a nuestros hijos que al propio Dios. Me gustaría que pudiera buscarlo en internet, si lo tienes en la Biblia física, en PDT esta historia. Dice, honras a tus hijos más que a mí, engordas con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Dios me ofrece esa carne a mí. ¿Qué le estás dando a tus hijos que debería de haber sido para dar, Señor? ¿Cuántos de nosotros a veces omitimos diezmos, ofrendas? ¿Cuántos de nosotros omitimos tiempo de amor, de oración, de intimidad, aún de asistencia a los templos? ¿Cuántas veces lo omitimos por estar sirviendo a nuestros hijos? Y ahora se malinterpreta y se escupe, se daña, se ensucia el diseño de Dios. Porque Dios nos está enseñando que el padre debe ser autoridad sobre sus hijos y los hijos deben honrar a sus padres. Y entonces estamos viendo generaciones perversas, gente que conoce la escritura y de manera extraña honra a sus hijos y son esclavos de sus hijos. Es como que invertido. Y todo lo que va invertido en el orden del diseño de Dios es satánico. Entonces, ¿de qué nos sirve ir a una iglesia? ¿De qué nos sirve predicar la palabra? ¿De qué nos sirve conocer la Biblia? La Biblia dice entonces en el verso 30, el Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría por siempre. Ojo con esa primera parte. Después dice, pero ahora el Señor dice, eso nunca. Honraré al pueblo que me honra a mí, pero al que el que se niega a respetarme, le irá mal. ¿Y cuántos de nosotros estamos haciendo oraciones injustas delante de un juez justo como Dios? Le estamos diciendo a Dios, Señor, tú me prometiste bendecir. Tú dijiste que yo en mi casa te serviríamos. Tú dijiste que me iba a bendecir a mí de gran manera. Y tú lo prometiste, Dios. Pero hay una cosa, nos quedamos con la promesa. Nos quedamos con el alzar las manos y llorar un momento en un altar y mientras un hombre de Dios hablaba de parte del Señor y nos daba una palabra de promesa. Eso está bien, Dios lo prometió. Pero si usted mira el verso 30, dice, el Señor Dios de Israel, el mismo que te prometió a ti, promete a Lince, prometió que la familia de tu papá le serviría por siempre. Pero, y empieza el pero que no nos gusta en la Biblia, ahora el Señor dice eso nunca. Porque hay gente que vive predicando, es que Dios nunca miente ni se arrepiente, pero ya viste el contexto de esa palabra. Porque una cosa es cuando el Señor declara algo, lo promete y Él lo cumple. Y otra cosa es cuando Él pone una condición en su palabra y nosotros violamos esa condición y Dios no se puede negar a su palabra. Entonces la Biblia dice, el Señor dice, eso nunca, honraré al pueblo que me honra a mí. Entonces nosotros queremos que Dios nos bendiga en nuestra casa, mientras nuestros hijos hacen lo que quieran y no honran al Señor. Y dice nunca, dice PDT, el Señor dice eso nunca. Honraré al pueblo que me honra a mí, pero al que se niegue a respetarme le irá mal. Entonces le tengo una muy mala noticia a los padres esforzados y valientes que han sido negligentes para educar, que han sido negligentes para exigir a sus hijos. Y es lo siguiente, y es, puedes esforzarte mucho, puedes orar mucho, puedes inclinarte 50 minutos ante el Señor y trabajar 60 horas. Todo lo que tú quieras puedes hacer. Pero si tus hijos no honran a Dios y se niegan a respetar a Dios, a ti y a tu casa le irá mal. Oh, no declares esa palabra, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero al que se niegue a respetarme, le irá mal. Entonces hay muchos que nos esforzamos, hay muchos que trabajamos, pero no vemos los frutos que queremos. Y cada día vemos que la bola de nieve se vuelve más grande. Por una sencilla razón. Porque no ejercimos autoridad, fuimos negligentes, pasa el tiempo y Dios nos habla de lo mismo y seguimos diciendo, Señor, ¿y por qué me va mal? Porque la Biblia lo dice. Porque Dios honra a los que le honran, pero a los que se niegan a respetarlo le va mal. Entonces, quizás tú y yo lo podemos hacer. Podemos honrar a Dios. Quizás tú y yo podemos servir a Dios. Quizás tú y yo podemos esforzarnos por hacer lo mejor para Dios. Pero si no ejercimos autoridad y no la ejercemos aún sin importar el tiempo,
no lo hacemos fuerte con nuestros hijos, no metemos una disciplina propia del Señor. Es que yo no sé de cuándo aquí la disciplina se volvió un problema para las familias. Si la Biblia sigue siendo la misma, y la Biblia habla de la vara, la Biblia habla de la corrección, la Biblia habla del amor del Padre que por amor a Él lo disciplina. No entiendo qué cambió. Que el sistema social, que ahora lo demandan los hijos a los papás. Déjame decirte, tú y yo no podemos guiar por algo diferente que sea la palabra. ¿De cuándo aquí un juez manda más que Dios? ¿De cuándo aquí nosotros dejamos de ser unos buenos padres porque nos inventamos la estúpida y satánica figura de que tenemos que ser amigos de ellos? Tú no puedes ser amigo de las personas a las que tú ejerces autoridad. Porque si no se pierde esa relación de jerarquía. Diferente es que tú aspires confianza a tus hijos. Diferente es que tú ames a tus hijos. Y otra cosa es que tú pretendas que tus hijos anden en un mismo nivel a ti. Porque cuando andan en un mismo nivel al tuyo, entonces tú dejas de ser autoridad y la jerarquía se pierde. Tus hijos pasan por encima tuyo. Mañana tú y yo terminamos como padres sirviéndole a nuestros hijos y no ellos honrándonos como dice la Escritura. Entonces la Biblia dice, verso 33, yo acabaré de una sola vez con tus descendientes y viene la destrucción para la familia. Uno de ellos continuará sirviendo en mi altar y llegará viejo. Sin embargo, los demás morirán a filo de espada. Y veamos las consecuencias de no haber ejercido una autoridad como padres. Ahora no solamente libre a sus hijos haciendo lo que se les da la gana, sino que manda a Dios un hombre que le habla de parte de él y le dice, mira, tus hijos han hecho lo que no me gusta. Yo dije que los iba a bendecir, pero eso nunca, porque no puedo honrar a alguien que no me honra. Le va a ir mal porque se han negado a respetarme. Sin embargo, dice, morirán los demás a filo de espada. Entonces viene una circunstancia dura. Y es ver cómo nuestros hijos van a sufrir, no por nuestros hijos, sino porque nosotros hemos sido negligentes. Dice, te daré una señal, tus dos hijos, Ofni y Fine, los que menospreciaron los sacrificios de Dios, morirán el mismo día. Entonces Dios acaba rápido con lo que nos sirve. Y el verso 35 termina diciendo, yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará y hará lo que yo quiero. Fortaleceré a su familia y siempre vivirá ante el rey que ha elegido. Y no hablaba de otro que de Samuel. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son nuestros hijos? Un reflejo de lo que es Samuel en la palabra. Hijos dedicados al Señor, puestos en el templo desde niños que le sirven al Señor, que obedecen su palabra, que escuchan su voz y que Dios prospera a su familia por causa de eso. O son como quizás Ofni y Finés, que hacen lo que quieran, que se acuestan con todo el mundo, que vuelven de la casa un basurero. No hemos entendido que nuestro hogar, nuestra casa, háblese aún de las cuatro paredes, son un lugar que Dios estableció para reunirnos con familia, para levantar altares de oración, para hablar entre padres e hijos, entre hijos y padres, y lo hemos vuelto un burdel, lo hemos vuelto un lugar de sexo, lo hemos vuelto un lugar de perdición, lo hemos vuelto un lugar de falta de respeto de los padres contra los hijos y de los hijos contra los padres. Hemos vuelto de nuestra casa un lugar donde todo el mundo hace lo que quiera y los papás dicen solamente sí señor y sí señora a hijos que deberían estar honrándole. Yo creo que Dios ha sido muy fuerte con esta escritura. Nos ha tenido que exhortar por una sencilla razón, porque hemos sido padres totalmente negligentes en la formación de nuestros hijos. Y yo lo tengo que enseñar porque hemos tenido un problema. Y el problema no es que seamos negligentes. El problema es las consecuencias que eso trae. Mira, yo creo que Dios ha sido claro y Dios le quiere responder a ti muchas preguntas hoy. Y una de esas preguntas es decirte, bueno, ¿para qué te esfuerzas tanto trabajando y esperas que yo te bendiga si yo no te bendigo por lo arduo de tu trabajo, sino por lo excelente y puntual de tu disciplina y de tu obediencia a mi palabra? Y la palabra dice que los padres deben ejercer autoridad sobre sus hijos, que los padres deben bendecir a sus hijos. Y déjame decirte algo, el que tú y yo seamos alcahuetas, el que tú y yo hagamos lo que queramos con nuestros hijos y que dejamos que ellos hagan lo que quieran, no obedecen ni a ningún amor, ni mucho menos a ninguna autoridad ni honra. Eso lo único que ofrece es perdición para nuestra casa. Si no, pregúnteselo a Ali con sus hijos. Un sacerdote que fracasó como padre. Pero déjame terminar diciéndote algo. Esa circunstancia es una raíz tan diabólica y tan fuerte que acaba con toda la generación. Elí, amados hermanos y amigos, se equivocó al ser un padre permisivo, dejando que sus hijos profanaran el oficio sacerdotal. Ellos cometían toda clase de inmundicias. Lo acabamos de leer en la Escritura. No solamente cogían la ofrenda que era para Dios, para ellos. No solamente amenazaban a los demás porque se creían que ellos hacían lo que podían hacer. No solamente eso,
Se acostaban con las mujeres a la entrada de la tienda. Hacían lo que se les daba la gana. Pero la Biblia dice que el problema no es los hijos, el problema son los padres, porque Elí se equivocó siendo permisivo, dejando que sus hijos hicieran con el oficio sacerdotal lo que se les daba la gana. Pero mira las consecuencias. Ahorita leímos que la consecuencia fue la muerte de sus hijos. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a nuestros hijos y por amor a nuestros hijos dejamos que hagan lo que quieran, estamos a la luz de la Escritura diciendo una mentira. Porque amar a nuestros hijos no es dejar hacer lo que ellos quieran. Amar a nuestros hijos es ejercer una autoridad oportuna, radical, fuerte, para que ellos sean realmente lo que Dios quiere que sean. ¿Por qué con Samuel no tocó leño ni fuerza? Porque el niño fue llevado al altar, el niño fue puesto al servicio de Dios. Su familia fue fructificada, fue bendecida. ¿Por qué? Porque lo supieron hacer. Ahora no vas a salir con la excusa estúpida de que es que ya mis hijos son muy grandes. Si son muy grandes fue porque hiciste la tarea muy lento, pero todavía estás a tiempo de ejercerla. Si no puedes coger al leño a tu hijo, pues por lo menos corta los servicios, pero deja de estar entregándole en bandeja de plata la perdición, porque Elí permitió a sus hijos hacer lo que quisiera, y la Biblia dice que las consecuencias fueron dos. Una personal y otra generacional. Personal porque la Biblia dice que sus hijos murieron. Ahora, yo quiero enseñarte algo. Cuando tú eres negligente en la autoridad, cuando tú eres tardo para formar, cuando tú dejas que tus hijos hagan lo que quieran sin importar la edad que tengan, y cuando tú te esfuerzas por llenar los espacios que ellos deberían esforzarse para hacer, estás haciendo toda la labor perfecta para que tus hijos mueran. Si no, la de la Escritura. La Escritura dice que la consecuencia fue la muerte de sus hijos. Así que yo no te puedo decir que te bendigo como padre, que te aplaudo como padre, sino que te bendigo como un asesino y te bendigo como un negligente que hemos sido en la labor de paternidad. Y entonces lo que hemos sido es unos sicarios de nuestros hijos, los hemos conducido hacia la muerte. Porque eso es lo que dice la Escritura con los hijos de Elí. Y no solo eso, yo decía que hay una consecuencia generacional. No solamente fue la muerte de sus hijos, sino el nacimiento de un nieto, que la Biblia lo habla más adelante, que lo llamaron Icabod, que significa sin gloria, se traduce Icabod, sin gloria. Entonces no solamente sus hijos fueron perversos, sino los descendientes de sus hijos, o sea, los nietos. Nace un nieto que se llama Icabod, que significa sin gloria, sin fruto. Entonces estamos destrozando nuestra generación. Estamos volviendo nada nuestra familia. Y estamos diciendo, Señor, ¿por qué? La respuesta hoy, Dios te la entrega a ti y a mí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 12 al 35. Porque nuestra negligencia ha generado el fruto de la perdición para nuestra casa. Yo te lo puedo decir con mucha tranquilidad. Yo anhelé levantarme y dar una enseñanza que había titulado Cómo tomar buenas decisiones. Y el Señor sabe que la verdad. Pero el Señor me dijo, ¿para qué le vas a enseñar a tomar buenas decisiones si yo estoy viendo que todo el tiempo hacen lo que quieran? Entonces, primero hay que enseñar a ser buenos padres. Porque nuestros hijos, vemos una generación que año tras año, meses tras meses, pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y cada día es más perversa. Cada día hace lo que más quiere. Cada día los padres se esfuerzan más por darle a sus hijos las cosas que sus hijos deberían esforzarse por darle a sus padres. Pues es un diseño totalmente distorsionado de lo de Dios. ¿Por qué los hijos no honran a los padres? Porque los padres se humillan ante los hijos y no ejercen autoridad. Entonces, mientras tus hijos deberían estar trabajando, mientras tus hijos deberían estar formándose en la verdad de la palabra, mientras tus hijos deberían subirse a un automóvil y conducirse al templo contigo, están durmiendo hasta mediodía, siendo groseros contigo, esperando que tú trabajes para que le lleve la comida hasta la mesa y aparte de todo le laves el plato. Estamos conduciendo a nuestros hijos a la muerte. Elí dice en la Escritura que hizo y permitió que sus hijos perversos hicieran lo que querían. Cuando fue anciano y ya fue a corregirlos por la lectura del verso 22, no solamente fue tarde, sino ya vino la palabra del hombre de Dios diciéndole, venga, tus hijos van a morir. Yo prometí bendecirlos, pero hay un problema, y es que yo honro a los que me honran y tus hijos no me honran. Entonces, lo que yo traigo es una palabra que dice en PDT claramente, le va a ir mal. Entonces yo te tengo una muy mala noticia. Y es que tus deudas no van a ser canceladas por más que trabajes. Tu casa no va a ser fructificada por más que te esfuerces. Tu vida no va a ser llena del Espíritu Santo y la de tu casa no va a ser llena del Espíritu Santo mientras tu cuerpo, tu vida,
No se digna de eso. Porque nuestros hijos hacen perversidad en nuestras propias casas. Y nosotros los aplaudimos. Y nosotros le bendecimos por eso. Decimos, todo está bien. No, yo no le digo a mis hijos que está bien, yo sé que está mal, pero tampoco te paras en la raya. Pero tampoco le exhortas como eso. ¿Cuánto me gustaría haberme levantado esta mañana con la idea que en mi mente humana tenía de haber tomado una prédica que, reitero, había titulado ¿Cómo tomar buenas decisiones? Y haberle enfocado a decirle, mira, si hacemos esto nos va a ir bien. Si hacemos esto no nos va a ir bien. Pero no, Dios me dijo, no. Llevamos muchos años esperando que los padres ejerzan autoridad. Cada día veo más generaciones de las que dicen ser mis hijos, vueltos nada, haciendo lo que quieran. Papás permisivos. Papás que conducen a la muerte a sus hijos. No lo dice segundo libro de Samuel y capítulo 2, primer libro de Samuel, y capítulo 2. Estamos conduciendo, somos los que llevamos el timón de la muerte y de la perdición de nuestros hijos. Estamos llevando a nuestros hijos a la perdición, estamos entregando todo en bandeja de plata. Nos cuesta levantar una vara de corrección para con nuestros hijos. Es más importante lo que el bienestar familiar y la psicóloga digan que lo que dice la palabra de Jehová. ¿Hasta cuándo, hijos? ¿Hasta cuándo, padres? ¿Hasta cuándo, sacerdotes? ¿Hasta cuándo? Aquellos que ejercemos autoridad, ¿hasta cuándo? Si Dios lo que quiere es que seamos gente, que nuestra generación sea de bendición. La Biblia dice algo loco, algo impresionante, y es que mientras estaba Samuel y crecía sirviéndole al Señor, el Señor fue bondadoso con Ana, le concedió 3 hijos y 2 hijas. Nuestros vientres no son fértiles espiritualmente. Nuestra casa no tiene frutos, por sencilla razón. Porque nuestros hijos no están dedicados al Señor, están dedicados a Satanás. El verso 26 dice que entre tanto Samuel seguía creciendo, agradando al Señor y al pueblo. Mientras muchos hacen lo malo, tus hijos y los míos tienen que estar agradando a Dios. Eso es bíblico. Es que la generación cada día es más perversa, pastor. Es que cada día es más difícil. No, cada día somos más negligentes nosotros como papá, punto. Se acabó el cierre, se cerró el tema. Porque mientras los hijos de Elí hacían lo que querían, la Biblia narra del verso 22 al verso 25 que los hijos de Elí hacían lo que se les daba la gana. Se acostaban a las mujeres ahí, en la entrada de la tienda. Tenían la casa, la iglesia, el templo de recocha, como nuestros hijos lo tienen. Mientras tanto, el verso 26 dice algo totalmente contrario. Dice que entre tanto, el joven Samuel, ay, qué joven y qué niño no tiene, el joven Samuel, seguía creciendo ayudando al Señor y al pueblo. Mi pregunta es, ¿cómo son tus hijos? ¿Cómo son tus hijos? ¿Como los hijos de Elí o como Samuel? Porque la Biblia dice que al final, cuando ya Dios acabó con todo lo que no servía de Elí y su familia, Dios, yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará y hará lo que yo quiero. Y fortalecerá a su familia. Ya no le dice que lo va a matar como a los hijos de Elí, ya no que iba a acabar y que les iba a ir mal. Dice, fortaleceré a su familia y siempre servirá ante el rey que he elegido. Y vemos a Samuel siendo el profeta y el siervo que siempre dirigía a los sacerdotes que disponía. ¿No acaso fue lo mismo que hizo Dios con un hombre llamado David, que lo puso en lugar de un hombre llamado Saúl, que quiso hacer lo que él quería? Mira, Dios no se va a complicar. Dios no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Dios cumple su propósito. Pero o tú y yo lo obedecemos, o tú y yo vamos a ser los conductores de la muerte de nuestros hijos. Yo quiero cerrar con algo. Que nuestros hijos no sean un mal reflejo de nuestra falta de ejercicio de la autoridad. Que nuestra negligencia no nos lleve a luego lamentarnos de lo que no hicimos. Porque las consecuencias de los hijos, de la negligencia de Elí, aún siendo sacerdote, un fracasado como padre, termina siendo esa permisibilidad sobre sus hijos la consecuencia de la muerte de ellos. El nacimiento de un nieto llamado Icabod sin gloria, sin fruto. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir haciéndonos los sordos? ¿Hasta cuándo vamos a querer decirle a Dios, Señor, ¿y qué tengo esto y qué lo otro? Deja la excusa de que tu pareja no te apoya. Si probablemente tu pareja no te apoya, hay 2 circunstancias. O tú no has sido supremamente radical, o tu pareja no está en el mismo espíritu que tú. Y en eso son circunstancias que tú tienes que arreglar con Dios. Porque si tu pareja no está en el mismo espíritu, tú vas a tirar para un lado y tu otra persona, la pareja tuya va a tirar para otro.
pero a ti te corresponde buscar a Dios, humillarte, pero también ejercer autoridad. ¿De qué te sirve orar largas horas por tus hijos si tú mismo con tus actitudes estás entregando a tus hijos todo para que ellos hagan lo que quieran? ¿Acaso tú oras, Señor, bendice a mis hijos? Y Dios está buscando tratar con tus hijos de manera tan fuerte para que ellos puedan ejercer lo que tienen que ejercer, pero tú con la actitud, una vez te paras de tu rodilla de orar a Dios, sales corriendo a entregar un plato de comida cuando tus hijos tienen la mayoría de edad, ya tienen hijos, ya tienen responsabilidades y no quieren trabajar. ¿De qué te sirve orar por largas horas para que tus hijos tengan la oportunidad de ser buenos administradores? Si cuando ellos están mal, tú eres el primero que le busca a quien le prestes un dinero o tú mismo le entregas un dinero para que ellos no se esfuercen. ¿No cree que estamos haciendo una labor pecaminosa antes que de autoridad? ¿No cree que estamos haciendo una labor que nos vuelve no en gente de bendición, en autoridad? La Biblia dice que los padres son diseñados para bendecir a sus hijos. Por eso, aunque mi papá y mi mamá ya sean gente de edad, que ya no estén conmigo, donde yo voy le pido a mis padres, Padre, bendíceme. Dios te bendiga, hijo, porque la bendición de mi papá no es una frase. La bendición de mi papá no es Dios te bendiga. Es la esencia espiritual que trae la autoridad de mi papá sobre mí para bendecirme. Y eso para mí vale mucho. Para mí esa frase se resulta gloriosa. Pero hay un problema. Que mis papás pueden bendecirme o mis papás pueden pervertirme. Cuando se son negligentes, estás llevando a tus hijos y conduciendo a tus hijos a la perdición. Quizás muchos les decimos, Señor, pero tú has dicho que me vas a bendecir. Tú has dicho que mis hijos le van a servir. Tú me has prometido muchas cosas. Bueno, léete lo que leímos ahora en la palabra. La Biblia dice que él le dijo, yo prometí que los iba a bendecir, pero eso nunca. Porque yo honro a los que me honran y le irá muy mal a aquellos que me desobedecen. Entonces no le reclames a Dios que Él te dijo que te iba a bendecir. Reclámate a ti mismo que has sido negligente y por tanto Dios le resulta imposible bendecirte. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a su propia palabra. Yo creo que Dios ha sido claro en esta mañana. Yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Porque quizás muchos dicen, no, pero qué de bueno tiene una palabra así. De que la corrección de Dios siempre será para nuestra edificación. El Padre que está en los cielos, que nos ama a nosotros, entonces nos corrige y nos disciplina a través de nada más y nada menos que su propia palabra. Les amo y les bendigo en esta preciosa mañana. Ha sido una mañana de adoración, una mañana de palabra, pero también una mañana de exhortación que nos va a llevar a reflexionar. Y es tu decisión y mi decisión como padres, es tu decisión y mi decisión como autoridad, es tu decisión y mi decisión como personas que ejercen jerarquía y dominio sobre otras personas, que hagamos una buena tarea que traiga bendición a nuestros hijos. O es nuestra labor y nuestra responsabilidad haber pasado por este mundo con la inscripción, con el rótulo de haber sido los conductores, de haber llevado a nuestros hijos a la perdición por no haber ejercido una autoridad. No importa cuántos años tengan tus hijos, no importa cuántas responsabilidades, hijos y avance han tenido tus hijos, tú no dejas de ser sus padres, tú no dejas de ser el padre para ellos y nunca dejarás de ser la autoridad para ellos. Pero mientras sigas siendo permisivo, vas a tener muchas horas de trabajo en vano, vas a tener muchas promesas sin cumplir y vas a tener a tus hijos muy cerca de la muerte. No es una profecía, no es un mal deseo, es una realidad bíblica que acabo de desarrollar a través de unos cuantos versículos contenidos en el segundo capítulo del primer libro de Samuel. Que el Señor bendiga, les amo con todo mi corazón y vamos a entregar una oración para cerrar este momento. Padre, te damos muchas gracias. Tú has hablado lo que tú querías, era tu tema, no era el mío. Es lo que tú dijiste, no lo que yo quiero hacer. Y yo cumplo con predicar lo que tú dijiste que dijera. Por eso, Señor, muchos pedimos oración, muchos pedimos a gritos que sean orando por nuestros hijos, pero no hemos entendido que nosotros hemos sido las personas que hemos causado que esas consecuencias vengan sobre ellos, aún sobre nuestras propias vidas. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús, a seguir trabajando en vano, a seguir esforzándonos en lo secular cuando en lo espiritual hemos hecho un mal trabajo. Renunciamos a seguir haciendo de nuestros hijos un prototipo distorsionado del diseño de Dios. Renunciamos a seguir haciendo lo que queremos, porque eso ha permitido que salgamos de la voluntad de Dios y por eso nos va mal. Queremos hacerlo bien, queremos hacerlo a tu forma, queremos hacerlo conforme a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Bendecimos nuestras autoridades, honro y bendigo a mi apóstol, honro y bendigo a mis autoridades, a mis pastores, a cada una de las personas que ejercen autoridad sobre mí. Y te ruego que los direccione para que ellos sean direccionándome a mí, ejerciendo autoridad sobre mí y formándome de la manera correcta. Igualmente a nosotros como sacerdotes y como padres,
para que podamos hacerlo sobre nuestros hijos espirituales. Y así podamos tener no unos nietos y cabaj sin gloria, sin fruto, sino podamos tener una gloria, una bendición, una unción de nuestros hijos, y que podamos como ancianos recostarnos en una mecedora, sonreír con la gracia de Dios y poder decir: hemos hecho un buen trabajo, porque a tiempo tú nos exhortaste, pero también muy oportunamente hemos obedecido a tu exhortación. Te bendecimos, amado Dios, te damos toda la gloria y todo el honor a ti. Amén y amén. Les amo. Chao, chao.